Nos vinimos viajando por radio al Instituto Nacional Sanmartiniano, este museo que preserva y conserva y te va a contar la historia del padre de la patria, de Argentina, de Perú y de Chile, el libertador, el general José de San Martín. Esta casa es una réplica justamente de la casa donde vivió San Martín en Francia, pero si te parece te cuento la historia completa, te vamos a contar en la voz del presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, que está aquí emplazado en la calle Mariscal Ramón Castilla 2752, en el barrio Palermo, muy cerca de Libertador, en una zona muy pero muy linda, muy europea de Buenos Aires, donde ahí vemos que están bajando la bandera argentina, porque ya termina el día aquí y verán que es un panorama muy lindo con una plaza detrás, la Plaza Chile, que también alberga algunos monumentos muy importantes, y allí atrás, no la alcanzarán a ver, pero está la Avenida del Libertador, una avenida céntrica y muy importante. Vení, si querés, empecemos por conocer uno de los monumentos que está acá enfrente para empezar a recorrer esta historia. Otra de las caras de San Martín, el San Martín abuelo, el San Martín padre pero de sus nietas. Aquí lo vemos enfrente justamente del Instituto Nacional Sanmartiniano. Se encuentra esta escultura de San Martín en otra faceta, lo vemos diferente, lo vemos más como una persona, no tanto como el general, el libertador, sino en este caso una faceta más humana de San Martín junto a sus nietas, el San Martín abuelo, José el abuelo. Y seguimos viajando por radio ahora para contarte sobre la historia del general José de San Martín, el padre de la patria, como se lo conoce aquí en Argentina, porque hace unos días nada más, hace unas semanas, el 17 de agosto, se celebró aquí en la Argentina el paso a la inmortalidad del general San Martín, y hoy estamos en el Instituto Nacional Sanmartiniano, aquí en el barrio de Palermo, muy cerquita de la Avenida Libertador, en una casa que por ahí muchas veces pasaste y decías, ¿qué lugar es este? ¿Acá vive alguien? ¿Es un museo? ¿Qué pasa acá adentro? Bueno, estamos con Eduardo García Caffi, que es presidente justamente del Instituto Nacional Sanmartiniano, para preguntarle sobre su vida, sobre San Martín y sobre la vida obviamente de esta casa. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros en este programa. Al contrario, bienvenidos a lo que yo denomino la casa de todos los argentinos, porque el Instituto Nacional Sanmartiniano se dedica a estudiar, investigar, difundir y divulgar la vida y obra del libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín. Y fundamentalmente San Martín es un factor de unión de nuestros compatriotas, de nuestra patria y de nuestra América, porque su legado de libertad ha sido permanente y fundamentalmente ha sido una persona que cumplió con su palabra y en cada uno de los lugares que le tocó ejercer el poder ejecutivo, una vez concluida su misión, cumplió con su palabra y se retiró. Eduardo, estuvimos mirando un poco toda la parte del museo que tienen abajo, digo, con el sable de San Martín, con armas, con cuestiones más personales, tal vez como unas acuarelas. A San Martín, como hobby, bueno, como cualquier persona, nos contaban que por ahí en algunos viajes pasaba muchas horas en un barco, como se viajaba antes en el tiempo, y pintaba acuarelas, por ejemplo. ¿Qué es esta historia desconocida de San Martín? Digo, porque todos lo tenemos como el prócer en Argentina, en Chile y en Perú sobre todo, y en el mundo, ¿no? Con el cruce de los Andes, aquel hito histórico de una hazaña militar impresionante, pero ¿qué es de la vida personal de San Martín? ¿Cómo era él? Así es, era San Martín una persona que, dicho cuando va al autoexilio en Francia, se dedicó a colorear aguamarinas y decía que se podría haber ganado la vida haciendo ese trabajo porque lo hacía muy bien. Era una persona que tocaba la guitarra, que cantaba, que jugaba al ajedrez muy bien, no era fácil ganarle, y como bien decís vos, en los tiempos, en los largos tiempos de viajes, no solamente en los barcos, sino en los caminos,
se dedicaba a este tipo de cosas, pero fundamentalmente también se dedicó a instruirse, ¿no? Pensemos que San Martín cruzó el océano con más de 800 libros, y con esos libros fundó bibliotecas en cada uno de los lugares que le tocó libertar. Y fundamentalmente con esos libros cruzaron sus ideas, donde se forjó, donde se inspiró en la Revolución Francesa, cuando él ingresa como cadete a los 11 años en el regimiento de Murcia. 1789 fue el mismo año de la Revolución Francesa, así que impacta en sus ideas. Fue un autodidacta, un gran lector, y formó esas ideas de libertad, y allí ejerce políticamente esas ideas. San Martín dice: no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Es decir, él se ve como una herramienta de la providencia para llevar esa gran obra que es la emancipación sudamericana al resto del continente. Y actúa, como decíamos recién, en consecuencia, porque es de los pocos casos que sus ejércitos fueron de liberación y no de ocupación. Los ejércitos de San Martín, poderosos para su época, él los entrenó personalmente, de hecho los creó el regimiento de granaderos, creó el ejército de los Andes, formó y dirigió el ejército unido argentino-chileno una vez libertado Chile después del 5 de abril de 1818 de la batalla de Maipú, crea la flota con que va al Perú y libera Lima. Así que es fundamental esta concepción de que este hombre que tocaba la guitarra, que tenía de las conversaciones muy atractivas. Mirá, San Martín en su exilio vive en París, en una casa que luego comentamos, que es similar a esta, y en 1848, cuando está la revuelta de París, se va al norte de Francia, a Boulogne-sur-Mer, donde muere. Allí está 2 años, convive en esa casa con Adolphe Gérard. Adolphe Gérard era el dueño, era un abogado, un periodista, una personalidad de Boulogne-sur-Mer, y en todas las tardes tenían tertulias, es decir, conversaciones. Y es muy interesante porque cuando San Martín muere, Gérard escribe la necrología, y la necrología, como todos bien sabemos, es el relato de las epopeyas de una personalidad. Y entre varias hojas, Gérard lo describe, y en el medio es el párrafo de descripción que más me gusta. Dice: San Martín era un hermoso anciano de una elevada estatura que ni el tiempo, ni las fatigas, ni las enfermedades lograron encorvar. Sus rasgos firmes pero simpáticos, su mirada penetrante y viva, sus modales cargados de afabilidad. Tenía de las conversaciones más dadas en escuchar. Su misericordia inconmensurable. Había leído todo lo que se podía leer. Hablaba del mismo modo inglés, francés e italiano. Quería al obrero, pero lo amaba, sobrio y laborioso. Pero por sobre todo, y a todos, San Martín siempre les decía la verdad. Entonces, esta descripción de una persona unido a sus hábitos literarios, musicales, nos da la idea del volumen de la dimensión humana de San Martín, que siendo una persona encarnada como cualquier otro, toma la vida como una misión de libertad y lo ejerce, y allí encuentra la fuerza de voluntad para desarrollar toda esa actividad. San Martín decía de los libros: la biblioteca es destinada a la ilustración universal y más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Y por eso crea bibliotecas, porque dice que la forma de desarrollo armónico de un pueblo es a través de la educación y poder elegir sabiamente a sus autoridades. Así que este pensamiento filosófico y político es el que lo lleva a San Martín a su gran obra, y donde uno encuentra, como decíamos recién, la fuerza de voluntad, porque tuvo que luchar contra las mezquindades políticas, contra la pobreza reinante que había en el Río de la Plata por la guerra, para conformar el ejército, contra su propia salud, que no era una salud fuerte, y por último le preocupaba el enemigo, porque era
un militar formado de gran capacidad que, como bien mencionabas vos, el cruce de los Andes es una epopeya que se estudia en todas las escuelas de guerra importantes del planeta. San Martín ha sido veterano de guerra de 3 continentes, ya a los 13 años estuvo en el norte de África, en el sitio de Orán, combatió a los franceses cuando invaden a España, combate por la libertad de España, aprende mucho de Napoleón, lo admira Napoleón en su faz militar, aprende mucho. Eso lo trae aquí a América. Te quiero preguntar, sí. Interrumpo un segundo. Todo lo que quiera, yo te abro quiero para... sobre eso justamente que hablabas. Digo, ¿cómo San Martín, que está bien, nació en lo que era en su momento el virreinato del Río de la Plata, ¿no? En la zona, si no me equivoco, vos corregime, de lo que sería hoy en día Misiones. Exactamente, Yapeyú en aquel entonces estaba en Misiones, así es. Y digo, ¿cómo esa persona que vivió nada más que algunos años, unos pocos años... A los 6 años regresó a España. Vuelve a España, pelea para España, pelea para el rey, digo, en esta liberación que vos hablabas de España de Napoleón, y después decide volver al virreinato donde nació para liberarlo de España justamente. Digo, ¿cómo llegó a hacer ese cambio en su cabeza que me imagino era, si suena revolucionario hoy en día, sí, no, claro. me imagino para la época, ¿no? Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio. Mirá, el San Martín en Cádiz se entera de los acontecimientos. En la Albuera le están 17 teatros de operaciones en España. Participa de 17 teatros de operaciones. Y en la batalla de Albuera conoce al futuro conde de Fife, que estaba a las órdenes de Bedford, el que había estado en las invasiones inglesas. Entonces San Martín empieza a estar al tanto de lo que pasa en su patria de origen. Luego en Cádiz conoce a otros patriotas. En Londres se reúne, está la gran reunión americana, la inspirada por Miranda, la logia de los caballeros racionales, y allí toma conocimiento y toma encarnadura del significado de la libertad. Y por eso yo comencé por la parte comentándote esa frase que te decía que la justicia, la frase que te hice referencia, que se ve como un hombre de la providencia, porque San Martín tiene un pensamiento filosófico y político. Dice, mi causa es la causa del género humano, mi objetivo es la libertad universal. En cada rincón que haga falta estaré allí para defender la libertad. O sea, San Martín es una persona que va tomando ideología y que va formando su pensamiento y se convence que su acción más positiva es ir a dar la libertad, porque él pelea también contra los absolutismos. No nos olvidemos que Fernando VII se veía a los súbditos como personas contribuyentes de la corona, y San Martín veía al hombre como un ciudadano pleno de derechos, y esos derechos se veían cercenados cuando no había libertad para moverse y conseguir los objetivos, y fundamentalmente, como él dice, para que cada pueblo pueda decidir por sí mismo y no sea sujeto de órdenes monárquicas, y sobre todo las que no eran monarquías atemperadas, como en aquel momento podría ser la inglesa, sino eran monarquías absolutistas como la de España. Entonces, San Martín tiene ese pensamiento, tiene esa ideología, tiene esa formación que lo llevan a dar la gran batalla, y como te decía en mi pensamiento, San Martín encuentra esa fuerza espiritual que pelea contra todo, porque no fue sencillo. De hecho, cuando él llega piensan que por ahí es un espía. Llega el 9 de marzo de 1802 en la fragata George Canning, y también dicen, pero ¿cómo? Este hombre que estuvo del ejército español no será un espía, que allí da vuelta a la historia en su primer y único combate en San Lorenzo, su primer y único combate en suelo argentino. Y te llevo al cruce de los Andes, podríamos marcar, vos me corregirás, pero 2 hitos en la vida de San Martín.
Uno puede ser el cruce de los Andes, obviamente no hay duda de ello. Así es. Y otro, la creación del regimiento de los granaderos a caballo, digo que es tan importante. Sí, claro, claro. Mirá, los granaderos son tan importantes que cuando vuelven luego de Ayacucho, de liberar América, Rivadavia, que había sido gran enemigo de San Martín, los disuelven por la fuerza emblemática y simbólica que tenían. San Martín se tuvo que exiliar. Así que los granaderos, sin duda, y vos sabés que es muy linda la historia de los granaderos. Bueno, no vamos a hacer largo todo, pero San Martín, yo digo que no solo creó un instrumento bélico de alta perfección que logró ganar batallas en toda América, sino que creó una cultura. Los hombres que él formó debían tener una conducta dentro, fuera del regimiento y socialmente. No solo a sus camaradas, que era primordial y no podía haber ofensas entre ellos, sino que también fuera de lo que es el regimiento. Y esa cultura se mantiene a través de los años, que incluso cuando se quiebra el orden constitucional, los granaderos, cuando ya en 1907, por orden de Figueroa Alcorta, pasan a ser custodia del presidente de la Nación, cuando se quiebra el orden constitucional, los granaderos pierden la vida en los bombardeos de la plaza porque se quedan defendiendo al presidente, cumpliendo con su orden de no participar activamente en la política, sino cumplir con su orden. O sea que en ese marco yo digo que los granaderos son una cultura y la llevan ese orgullo hasta el día de la fecha, por supuesto. Como estuvimos escuchando, San Martín era un gran lector y aquí en el Instituto Nacional Sanmartiniano podemos encontrar, por ejemplo, un libro que perteneció a él, sobre Morales de Plutarco, con un cigarrero también. Él era un hombre que tenía su vida personal, tenía hobbies como cualquier persona, y uno de ellos en sus largos viajes en barco, por ejemplo desde Europa hasta América, era pintar acuarelas. Y aquí tenemos un libro suyo personal que perteneció al general San Martín de acuarelas. Por último, otra de las curiosidades que hay aquí en el instituto es su kit medicinal, su kit homeopático. Con esto se medicaba y allí tenía también un libro con todas las medicinas y para qué servía cada una de ellas. Esto perteneció a San Martín. Y también de Yapa, aquí llevaba su escritorio personal, su escribanía de viaje, un escritorio personal que llevaba en cada uno de sus viajes. El próximo 23 de septiembre es la Noche de los Museos, algo que es muy lindo de vivir aquí en Buenos Aires, cuando, bueno, para los que no lo conozcan, a partir de la noche los museos abren de forma libre y gratuita durante varias horas de la noche y la gente puede visitarlos. Realmente la ciudad se ilumina toda con los museos y con, obviamente, todo lo que los museos nos iluminan, ¿no? Con toda su sabiduría. El Instituto Nacional Sanmartiniano también va a formar parte, me contaban. Así es. ¿Qué actividades especiales van a preparar acá? ¿Qué se va a poder visitar? Y contanos también de dónde estamos ahora, ¿no? De la casa del museo donde radica. Mira, desde mi gestión entendemos que en mi primer discurso en la Plaza San Martín, donde se fija posición, dije San Martín es de todos. Aunque parezca una verdad de perogrullo, la política es historia y la historia es política. Por eso también hay ideas de apropiación de personalidades para relatar ideas. Yo decía que San Martín es de todos. Entonces, en ese marco de concepción, abrimos esta casa mostrando conceptualmente todo a San Martín. Hicimos convenios con sindicatos, con asociaciones de magistrados, con distintas organizaciones de todo tipo de comunidades y de participación de la vida pública argentina para abrir y que se conozca el legado de San Martín. En ese marco también, desde que estoy, abrí, porque antes no se hacía, la participación de la Noche de los Museos. Hay visitas guiadas, hay un par de grupos de música apropiada que bueno, cantamos el himno a las 12 de la noche.
y la pasamos muy bien las visitas guiadas de esta casa. Esta casa es una réplica de la que San Martín vivió en Grandbourg, en las afueras de París. Esta es un tercio más grande, ambas están modificadas, esta para darle una funcionalidad institucional, porque aquí funciona la Academia Nacional Sanmartiniana, que tengo el honor de presidir, y también la vinculación con las asociaciones culturales sanmartinianas, que a lo largo y ancho del país son más de 100, y los institutos nacionales, los institutos sanmartinianos, que residen en el exterior, en Washington, en París, en Nueva York, en España, en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta casa entonces abrimos y allí hacemos las visitas guiadas y la pasamos muy bien. Y decía que fue reformada porque la casa actual está en posesión de unas monjitas de clausura, con lo cual la han cambiado para su uso. Se inaugura en el 46 y en 1950, el año del Libertador, el general Perón regala la figura de bronce de un granadero, distintas fuerzas. Allí vemos que hay un marinero, hay un ancla del barco que trajo los restos de San Martín en 1880. San Martín muere el 17 de agosto de 1850 y en 1880, 30 años después, regresan sus restos a nuestro país. ¿Sí? En el transporte Villarino, en ese barco, es el ancla que está allá afuera. Así que abrimos las puertas, son todos bienvenidos. La noche de los museos es una noche mágica, especial, y son todos bienvenidos como siempre. Nosotros abrimos todos los días de 10 a 18 y encantados de que nos visiten, porque San Martín creó una idea de país y por eso es un personaje indiscutido para nosotros los argentinos. San Martín creyó en la causa de la libertad, pero con el desarrollo y con un pueblo justo, y también dijo que no iba a desenvainar su sable para combatir a sus paisanos, y dijo que las luchas fratricidas llevan solo a la anarquía, y aún los vencedores iban a llorar a sus muertos, por lo cual no debería haber luchas. Y San Martín, esa patria con que él soñó, es nuestro deber recoger su mensaje y hacerlo realidad para transitar en un sendero de paz, prosperidad, progreso y libertad. En cuenta, y en 1880, 30 años después, regresan sus restos a nuestro país. ¿Sí? En el transporte Villarino, en ese barco, es el ancla que está allá afuera. Así que abrimos las puertas, son todos bienvenidos. La noche de los museos es una noche mágica, especial, y son todos bienvenidos como siempre. Nosotros abrimos todos los días de 10 a 18 y encantados de que nos visiten, porque San Martín creó una idea de país y por eso es un personaje indiscutido para nosotros los argentinos. San Martín creyó en la causa de la libertad, pero con el desarrollo y con un pueblo justo, y también dijo que no iba a desenvainar su sable para combatir a sus paisanos, y dijo que las luchas fratricidas llevan solo a la anarquía, y aún los vencedores iban a llorar a sus muertos, por lo cual no debería haber luchas. Y San Martín, esa patria con que él soñó, es nuestro deber recoger su mensaje y hacerlo realidad para transitar en un sendero de paz, prosperidad, progreso y libertad. Bueno, básicamente me resumiste la última pregunta que te iba a hacer, que era ¿qué le diría hoy a los argentinos San Martín? Porque justamente veía una de las frases que publican en su Instagram del Instituto Nacional Sanmartiniano: si somos libres, todo nos sobra, ¿no? En relación a esta idea que vos me contabas. Por último, te cambio la pregunta entonces y te quiero consultar por qué se puede encontrar aquí en la casa de objetos personales de San Martín. Veo que hay algunas réplicas de su sable, pero también algunas cosas interesantes, como esto que te preguntaba, como un libro de acuarelas que él usaba para pintar en sus viajes. Sí, así es, un juego de pistolas muy interesante, un botiquín, como se ve cómo eran los botiquines, porque los remedios eran preparados para sus dolencias. Sí, sí, exactamente. Y varias cosas, una escribanía que era donde llevaban los documentos. Nosotros vamos cambiando
los objetos para que quienes han venido y puedan llegar a venir en otra instancia. Vamos cambiando objetos, temáticas y vamos construyendo distintas miradas y relatos y vamos haciendo para que la gente venga y se nutra, pero siempre mezclada con algún objeto personal porque sensibiliza mucho. Pensar que estuvo en las manos de San Martín algún objeto es algo que tiene un imán particular y que lo considero muy importante.